Hola, es que no tengo la cámara puesta porque ando por la casa haciendo cosas. Hola Irene. Hola. Viene. Carlos, me avisas o Mary cuando ya se inicie la transmisión. Ya. ¿Ya, Mary? Porque yo no, a mí no me sale nada. Ay, Ya, buenos ya, está días a empezando. todos, soy Patricia. Es que no me sirve la cámara por alguna razón. Un abrazo para doña Janina y don Runa, que los veo por ahí. Buenos días, Patricia. Buenos días. Ya se está transmitiendo ya. Muy bien. Entonces ya se inició la transmisión en Facebook. Un momento, ya. Sí. Buenos días a todas las personas presentes, autoridades universitarias, queridos compañeros, queridos profesores, queridos alumnos en general. Hoy el Departamento de Lingüística y obviamente la Escuela de Filología, de Lingüística y Literatura están de plácemes, por así decirlo, porque vamos a iniciar las actividades de la sexta semana de la Universidad Lingüística de Costa Rica, en esta ocasión dedicada a los profesores Dr. Ronald Ross Deismack y a la maestra Yanina Omaña Aguiar. Esta actividad, este ciclo de charlas, conferencias, conversatorio, se enmarca en la celebración del bicentenario de la independencia de Costa Rica y agradecemos todo el apoyo que nos ha brindado la Facultad de Letras por medio de su decano, doctor Francisco Guevara, para la difusión de este evento. Entonces, siguiendo con el programa, le cedo la palabra al doctor Carlos Sánchez Avendaño, quien se dirigirá a ustedes en representación de la comisión organizadora de esta actividad. Gracias, Carlos. Gracias a vos, Alberto. Bueno, como ya adelantó don Alberto, el director del Departamento de Lingüística, esta es la sexta edición de la Semana de la Diversidad Lingüística, precisamente una actividad que surgió en el Departamento de Lingüística hace unos 12 años y precisamente cuando tuvimos esta idea teníamos muy claro que queríamos aprovechar la actividad cada 2 años no solamente para mostrar lo que se hace en la Universidad de Costa Rica y en otras instituciones de Costa Rica, sino también para incentivar ese conocimiento, esa divulgación sobre el patrimonio lingüístico y cultural del país, sobre la diversidad de hablas, de lenguas que caracterizan nuestro país. Y también, como tercer motivo, pues honrar a alguno de nuestros maestros, de las comunidades con las que trabajamos, de la comunidad universitaria, por su trayectoria, por su aporte al país en el conocimiento de la diversidad lingüística. Entonces, en esta ocasión, pues tenemos el gran placer, como ya adelantó don Alberto, de dedicarle la semana a dos de nuestros más queridos profesores, formadores de formadores, dos personas que le dieron al Departamento de Lingüística su configuración, esa configuración en la que luego nos nutrimos muchísimos, que fuimos sus estudiantes y que ahora nos toca estar a cargo del departamento, trabajar en la universidad, siguiendo ese legado que nos dejaron doña Yanina Omaña y don Ronald Ross. Todos recordamos los cursos de sociolingüística, los cursos universales lingüísticos, los cursos de gramática funcional, y precisamente pues eso nos muestra el gran aporte y el gran legado, como les decía, que tenemos que seguirles agradeciendo. Así que
pese a todos los inconvenientes que representa esta situación de una actividad académica virtual, bueno, los inconvenientes y los convenientes también, pues estamos muy felices de que nos puedan acompañar y estamos muy felices sobre todo de que Janina y Ronald hayan aceptado estar con nosotros y compartir con nosotros estos días de celebración. Y bueno, y para algo que se me olvidaba, pues efectivamente, como decía don Alberto, algo que caracteriza esta sexta edición de la Semana de la Diversidad Lingüística es que fue organizada por un equipo. Nos distribuimos temáticamente las mesas de organización. La organización general ha estado a cargo de don Alberto Barahona como director del Departamento de Lingüística y recibió el apoyo de Patricia Guillén, de Anet Calvo, de Laura Casasa y de su servidor, como les decía, para los diferentes días y las diferentes sesiones. Entonces, pues un poco para que entiendan por qué aparecen en el programa diferentes personas que van a guiar la sesión. Gracias, don Alberto. Muchas gracias, profesor. En estos días, en este momento, se acaba de unir al grupo de participantes el señor decano, don Francisco Guevara Kiel, a quien devuelvo a reiterar el agradecimiento por su apoyo en la difusión de esta actividad y que también, pues, como ya se sabe, esta actividad se enmarca en las celebraciones del bicentenario que nuestra facultad ha llamado Letras de la Independencia. Muchas gracias. Siguiendo con el orden del día que tenemos acá, le vamos a pedir a nuestra querida directora, la máster Ivonne Robles Moss, que nos dirija unas palabras en representación de nuestra escuela y de todo el cuerpo de profesores que conforman esta unidad académica. Muchas gracias, don Alberto. Apreciadas personas homenajeadas, doctor Recording in Ronald Ross progress. Bellman, magistra Yanina Umaña Aguiar, doctor Francisco Guevara Kiel, decano de la Facultad de Letras, magíster Alberto Barahona Novoa, director del Departamento de Lingüística, doctor Carlos Sánchez Avendaño, gestor constante de la Semana de la Diversidad Lingüística de Costa Rica, señoras y señores integrantes de la comisión organizadora, colegas, estudiantes y demás personas que nos acompañan. Buenos días. La resolución 3325, adoptada en la reunión de la Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París en 1966, autorizó, comillas, emprender el estudio de las culturas de América Latina en sus expresiones literarias y artísticas, a fin de determinar las características de dichas culturas, cierro comillas. Precisamente una de las reuniones en que se ratificaron los principios generales del proyecto se efectuó en San José, Costa Rica, en 1968. En este contexto, José Luis Martínez escribió su reconocido estudio Unidad y Diversidad para el libro América Latina en su literatura, publicado en 1972. Han pasado varias décadas, pero las reflexiones de Martínez tienen plena vigencia. En un amplio sentido, el crítico mexicano consideró que el siglo XIX fue una época de aprendizaje y de formación, y que, comillas, el primer aprendizaje tuvo que ser el de la libertad y el de la identidad, cierto comillas. Muchos años después, la argentina Adriana Arpini, en su estudio El pensamiento filosófico del Caribe en el siglo XIX, publicado en 2011,
En el libro, y señalo, importante libro, comillas, el pensamiento filosófico latinoamericano del Caribe y latino, entre comillas, de los años 1300 a 2000, Es que nunca digo nada, tío. sostuvo que el siglo XIX fue un siglo cultural, es decir, que no coincide necesariamente con sus límites cronológicos, y que esta caracterización tiene que ver con la constitución de los sujetos inmersos en relaciones sociales y políticas conflictivas y que participan de hábitos, prácticas culturales y creencias variados. Hoy iniciamos la sexta semana de la diversidad lingüística de Costa Rica, dedicada al doctor Ronald Ross Bateman y a la magistra Yanina Umaña Aguiar, en el marco del bicentenario de la independencia de nuestro país. La Escuela de Filología, Lingüística y Literatura fue llamada a participar y respondió a la altura de la conmemoración nacional, en colaboración con el decanato de la Facultad de Letras. Así, el pasado 13 de abril, el Departamento de Literatura empezó el ciclo de conferencias, un asomo a la independencia desde el discurso colonial, con la sesión Forjando una historia discursiva centroamericana. El 11 de este mes hizo la presentación del libro La fiesta barroca en la periferia, relación de la fiesta de proclamación de Luis I en la ciudad de Cartago, Costa Rica, 1725, del doctor Alexander Sánchez Mora. El 8 de junio se efectuará la sesión Centroamérica, de la colonia a la independencia, y el 11 de agosto se realizará la sesión Muestras discursivas centroamericanas en los albores de la independencia. El Departamento de Filología Clásica ofrecerá las siguientes conferencias: Mitología Grecolatina y narraciones de la tradición popular costarricense, el 25 de agosto. Leyendas costarricenses, retórica de los monstruos, el 9 de septiembre. Y la enseñanza de latín en la Casa de Enseñanza y en la Universidad de Santo Tomás en el siglo XIX, el 27 de octubre. Este último título asocia el complejo siglo XIX con el surgimiento de la universidad en Costa Rica, por lo que, como sujeto cultural, considero que las expresiones bicentenario de la independencia y sexta semana de la diversidad lingüística de Costa Rica, como diría Edmund Cross, convocan la noción de patrimonio simbólico, pues entrañan temas como la transferencia y un sistema de valores como la estabilidad, la perennidad y el anclaje de una identidad. Doña Yanina y don Ronald, muchas gracias por la dedicación y la sabiduría de ustedes. Gracias por contribuir a consolidar el patrimonio simbólico de nuestra escuela y de la Universidad de Costa Rica, específicamente con una excelente labor académica que fortaleció el desarrollo de los estudios lingüísticos, impactó en la formación de las personas estudiantes y proyectó a nuestra universidad en el ámbito latinoamericano, como lo ha destacado el Departamento de Lingüística. Gracias a todas las personas que participarán en las conferencias: enseñanza del español como segunda lengua, expresión oral en español, lectura y escritura en español, variedades hispánicas de Costa Rica y lenguas indígenas y criollas de Costa Rica, cuyos títulos, como los otros mencionados, ponen de manifiesto la unidad y la diversidad
de nuestra escuela y 200 años culturales de aprendizaje, de formación continua, de la libertad y de la identidad en un país diverso en su unidad. Muchas gracias y muchos éxitos a lo largo de esta importante actividad académica y humana. Muchas gracias, don Alberto. Gracias, doña Ivonne, por sus palabras. Y damos entonces ahora la palabra al doctor Mario Portillo Chávez, quien presentará la semblanza acerca del doctor Ronald Ross Weimar. Muchas gracias, don Mario. Muchas gracias, don Alberto. En primer lugar, por supuesto, un gran saludo a las autoridades universitarias que nos acompañan, al señor decano de la Facultad de Letras, a la señora directora de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura, y por supuesto un saludo también pues, muy especial para los queridos colegas, para los estudiantes, para, por supuesto, don Ronald, doña Yanina, ex compañeros, ex profesores, y también para sus familiares que veo que nos acompañan. Bueno, en esta nueva situación, producto de la pandemia, pues estamos en una inédita situación y esta semana pues será como también diríamos una prueba de cómo resulta en estas nuevas condiciones el intercambio de conocimientos y de impresiones. Realmente me siento muy honrado de que se me haya permitido exponer la semblanza de mi admirado profesor y muy querido amigo, el doctor Ronald Ross. Y como me une a él una amistad de muchos años, no puedo dejar de mezclar el repaso de su fructífera carrera académica con mis propias experiencias, habidas del contacto con quien yo considero una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Ya hace muchísimos años, en realidad, conocí a don Ronald siendo estudiante de varios cursos que él impartía en la maestría en lingüística. Para contextualizar, en aquella época de principios de los años 80, cuando por cierto cambiaba en Costa Rica otra crisis económica sin precedentes, en la Escuela de Filología se empezaba a gestar uno de los cambios de paradigma más significativos en los estudios del lenguaje en nuestro país. En esos tiempos, cuando yo estudiaba la carrera de Filología Española, la concepción que prevalecía en los estudios lingüísticos era una muy tradicional y decididamente normativa, deudora de la herencia de la filología que dominaba aún en España y en otros países hispanoamericanos. Una permeada por la llamada Escuela Española de Menéndez Pidal y sus discípulos. Por esta razón, los cursos de gramática española, de gramática histórica y de redacción, de composición y estilo, como se llamaban en ese entonces, que llevé a finales de los años 70 del siglo pasado, distaban bastante de ofrecer una visión científica o más moderna de la lengua. Además, especialmente los cursos de gramática española y de redacción estaban bastante influidos, como he dicho antes, por una perspectiva normativa eurocentrista o unicéntrica, ajenos al interés por la variedad del español de Costa Rica y ciertamente orientados hacia el análisis literario, como era lo propio de la tradición gramatical normativa que otorgaba a estos estudios un carácter decididamente ancilar respecto de la literatura. Recuerdo, por ejemplo,
que en el curso de composición estilo, buena parte del tiempo lo dedicábamos más a analizar el estilo de los poemas escritos por el mismo profesor que a la composición de nuestras propias redacciones. Y no lo digo como una crítica al docente, a quien he admirado como poeta, sino para mostrar cuál era la perspectiva de los estudios lingüísticos que predominaban en la Escuela de Filología de la Universidad de Costa Rica en aquella época. Sin embargo, como he dicho, en ese mismo momento las cosas empezaron a cambiar. Yendo a contrapelo, algunos profesores más interesados en la lengua que en la literatura, de manera autodidáctica primero e instruyéndose en el extranjero después, empezaron a nutrirse de varias corrientes de lingüística estructuralista, pero eran, como si dijéramos, más o menos una voz en el desierto. De repente, a mediados de los años 70, la situación en la escuela cambió de manera radical, en realidad incluyendo todo el ámbito universitario, con la irrupción revolucionaria de la gramática generativa de Noam Chomsky, la cual sacudió las bases del estructuralismo post-bloomfieldiano en los Estados Unidos. En la Universidad de Costa Rica, concretamente, algunos avatares personales y académicos que no detallaré en este momento, llevaron a la creación de la sección de lingüística, convertida posteriormente en el actual departamento, con profesores que trabajaban en la hermana Escuela de Lenguas Modernas, los cuales se habían formado en el generativismo y venían con toda la intención de revolucionar la lingüística en Costa Rica. Ronald Ross, sin embargo, no formaba parte de ese grupo, pues su especialidad era más bien el español y no el inglés. En la Universidad de Colorado, don Ronald realizó estudios de grado y luego cursó la licenciatura de Filología Española en esta misma Universidad de Costa Rica, para luego regresar de nuevo a la Universidad de Colorado y culminar sus estudios superiores en el famoso campus de Boulder, con la obtención del grado de doctor en lingüística en 1975, con una disertación de índole dialectológica sobre el castellano de San Luis en Colorado. Apenas regresó al país, ese mismo año, fue contratado para trabajar como profesor en el programa de posgrado de la Universidad Nacional de Heredia, donde laboró por 10 años. A partir de 1976 comenzó su carrera docente en la Universidad de Costa Rica, primero en la Escuela de Lenguas Modernas, pero luego se trasladó a impartir cursos en la sección de Filología de la Escuela de Filología, impartir cursos en la sección de la Escuela de Filología y posteriormente al inaugurarse el programa de posgrado en lingüística en la maestría correspondiente. Sin duda, durante el bachillerato de Filología Española tuve excelentes profesores en muchos de los cursos, tanto de literatura como de lingüística, o de lengua, como les decíamos entonces, porque pertenecían a una sección diferente dentro de la escuela, llamada sección de lengua y literatura, que era distinta de la sección de lingüística. Sin embargo, cuando matriculé los primeros cursos de la maestría en lingüística y empecé a recibir clases con don Ronald Ross, quedé absolutamente maravillado con el nuevo mundo de la lingüística que él poco a poco empezaba a develar. Pero antes que nada, sobre todo, me sorprendía e intrigaba cómo era posible que un estadounidense anglohablante, por su aspecto, sin duda, como diríamos antes, un puritico gringo y además macho, pudiera hablar un español tan perfecto, tan exuberante léxicamente, impecable gramaticalmente y sin trazas de acento extranjero. El punto era que, a todas luces, don Ronald
no tenía el acento típico costarricense, pero tampoco de un hablante de una lengua extranjera. Era un español neutro, apegado a la norma culta americana. Y es que su dominio del español en los ámbitos léxicos, morfosintáctico y fonológico contrastaba, perdonen que lo diga, con la competencia de esta lengua de otros profesores también norteamericanos que yo tenía también en ese momento. Alguna vez, conversando sobre esto con don Ronald, creo que comprendí cuál para hablar también el idioma español, su amor por la cultura hispánica. Así, por ejemplo, siendo muy joven, se las ingenió para colaborar de varias formas en una radioemisora mexicoamericana en su natal Denver. Primero empezó desempeñando el puesto de chico de los mandados, diríamos, llevando y trayendo conjuntos musicales, hablando poco y oyendo más, hasta llegar a convertirse, créanlo ustedes, con el tiempo, incluso en locutor de algunos anuncios comerciales emitidos en español. Por supuesto, esta tarea no lo dejó exento de situaciones aleccionadoras, podríamos decir, como cuando le tocó transmitir la invitación a una gran fiesta que se realizaría en un pueblo cercano. Y, para estupor de Paco Sánchez, el dueño de esa estación de radio, en lugar de decir que tal banda de músicos iba a amenizar aquella fiesta, dijo que esa banda iba a amenazar aquella fiesta. Bueno, nosotros ya sabemos, esos son los gajes del oficio. Volviendo a la época en la que yo tenía a don Ronald como profesor, sus clases para mí no eran solo un tesoro de conocimientos nuevos, sino sobre todo el perfecto modelo, pedagógicamente hablando, de la práctica de la indagación lingüística. De varias materias que llevé con él, recuerdo especialmente el curso de fonología generativa. Sin duda, este era uno de los cursos estrellas del programa de la maestría. Versaba sobre la teoría y práctica del modelo generativista del análisis del componente fonológico de las lenguas. Recuerdo muy bien que lo más interesante del curso eran las discusiones que don Ronald promovía en el grupo, relacionadas con la resolución de los ejercicios. Estos entrañaban una cierta complejidad debido a la naturaleza tan abstracta que comportaba dicho modelo. En realidad, cada ejercicio implicaba un verdadero reto de ejercitación deductiva que a mí me parecía más propia de las ciencias duras que de las ciencias sociales. Y por supuesto, totalmente otro mundo respecto del acercamiento filológico a la lengua. El enfoque científico del estudio de la lengua española estaba representado por el generativismo impulsado por don Ronald y otros de sus colegas en la Universidad de Costa Rica. Durante años, don Ronald entabló polémicas con varios filólogos y demás personajes que defendían una posición purista, normativa y eurocentrista del español en aquella época. Si todavía a estas alturas dicha postura es aclamada por ciertos sectores sociales, imagínense lo que sería en aquella época cuestionar a quienes se arrogaban el derecho de decir la última palabra sobre la corrección idiomática en español. En 1984, en una reseña a un libro dedicado al subjuntivo en español publicada en el boletín Silampa de la Universidad Nacional de Costa Rica, don Ronald escribía lo siguiente: los gramáticos tradicionales del español suelen dedicarle muy poco espacio al tema del subjuntivo, y en el poco espacio que sí le dedican, de una u otra forma